Bienvenidos a Taberna Maldita. Les invito a un trago de horror, con historias paranormales de terror, que te dejarán pensando. Siéntense en la barra, pónganse cómodos y vamos por esa ronda. Los abuelitos, guardianes de la tradición y la sabiduría, han sido siempre una fuente de inspiración y terror para las generaciones más jóvenes. Con sus ojos arrugados y sus sonrisas enigmáticas, nos han contado historias que nos han hecho reír, llorar y temblar de miedo. Sus relatos llenos de misterio y superstición nos han transportado a un mundo de fantasía y terror, donde los espíritus malignos y los seres sobrenaturales acechan en cada rincón. Con sus voces roncas y sus gestos dramáticos, nos han hecho creer que los monstruos y los fantasmas son reales y que están justo al otro lado de la puerta. Así que, si tienes la suerte de tener un abuelito que te cuente historias, no dudes en escucharlo. Puedes aprender mucho de sus experiencias y sabiduría. Y quién sabe, puede que incluso te cuente una historia que te haga temblar de miedo. Cuando yo era joven, mi abuela me contó una historia que me hizo temblar de miedo. Era la historia de un reloj antiguo que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. El reloj era un objeto hermoso, con una caja de madera tallada y un mecanismo de relojería que parecía funcionar por sí solo. Pero lo que hacía que el reloj fuera tan especial era la maldición que lo acompañaba. Según la leyenda, el reloj había sido creado por un relojero que había hecho un pacto con el diablo. El relojero había querido crear un reloj que fuera perfecto, que nunca se detuviera y que siempre mostrara la hora exacta. Pero el diablo le había pedido un precio a cambio: la alma de la persona que poseyera el reloj. Mi abuela me contó que cada vez que alguien de nuestra familia se acercaba a la muerte, el reloj comenzaba a funcionar de manera extraña. Los números y las manecillas se movían de manera errática y se escuchaba un sonido extraño como si el reloj estuviera gritando. Mi abuela me dijo que cuando ella era joven, su propio padre había muerto después de que el reloj comenzara a funcionar de manera extraña, y que cuando ella misma se acercó a la muerte, el reloj comenzó a funcionar de manera extraña de nuevo. Yo nunca vi el reloj con mis propios ojos, pero mi abuela me contó que estaba escondido en un lugar secreto de la casa y que si alguien lo encontraba y lo ponía en marcha, la maldición se activaría de nuevo. No sé si creas en la maldición del reloj, pero les digo que cada vez que escucho el sonido de un reloj, me recuerda la historia de mi abuela, y me pregunto si algún día el reloj volverá a funcionar de manera extraña y la maldición se activará de nuevo. Hoy en día, nadie de nuestra familia ha encontrado ese dichoso reloj, y la verdad no tienen intenciones de encontrarlo, porque entonces se activaría la dicha maldición. Cuando tenía 14 años, había una casa vieja en el pueblo que estaba abandonada desde hacía años. La gente del pueblo decía que la casa estaba embrujada y que nadie se atrevía a acercarse a ella. Pero una noche, una de mis amigas, llamada María, decidió investigar la casa. María era una chica valiente y curiosa, y no creía en las historias de fantasmas y brujas. María se acercó a la casa vieja y comenzó a explorarla. La casa estaba oscura y silenciosa, y María podía sentir que algo estaba observándola. De repente, María escuchó un ruido extraño. Era un llanto que parecía venir de todas partes de la casa. María se asustó y comenzó a correr hacia la puerta, pero cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que estaba cerrada. María comenzó a gritar y a golpear la puerta, pero nadie la escuchó. Al día siguiente, la gente del pueblo encontró a María en la casa vieja, muerta de miedo. La casa estaba vacía, pero la gente del pueblo sabía que algo había ocurrido allí.
Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a escuchar el llanto de María en la casa vieja. Decían que era la Llorona, el espíritu de María que había sido atrapado en la casa. Antes de mudarme, cuando yo pasaba al lado de la casa vieja por las noches, todavía se podía escuchar el llanto de mi amiga María. En ocasiones yo quería ir para salvarla o para ver qué era lo que estaba sucediendo. Era como entrar en un trance, pero después recordaba que mi amiga ya no estaba. Cuando los demás pasan al lado de la casa, dicen escuchar ruidos y rasguños en la puerta y prefieren correr de allí lo más rápido posible. Todas las noches antes de dormir pienso en María, en que probablemente si ella no hubiera ido sola, tal vez ella siguiera viva para contar su historia, o probablemente los que la acompañáramos también hubiéramos sido víctimas de la casa vieja. Nadie sabe qué pasó, solo María sabe la verdad y se lo llevó a la tumba. Cuando yo era joven, por los años 50, había un río que corría por el pueblo. Era un río oscuro y profundo, y la gente del pueblo lo llamaba el Río Negro. Decían que era un lugar maldito, donde la gente que se acercaba demasiado al agua desaparecía sin dejar rastro. Un día, un amigo mío llamado Juan decidió ir a pescar al Río Negro, a pesar de las advertencias de la gente del pueblo. Juan se fue solo al río, con su caña de pescar y su cesta de pesca. Al principio todo parecía normal. Juan pescó algunos peces y se sentó en la orilla del río a descansar. Pero pronto comenzó a sentir una sensación extraña. El río parecía estar moviéndose de manera extraña y anormal. Juan comenzó a sentir que alguien o algo estaba observándolo. De repente, Juan escuchó un ruido extraño. Era un sonido como de alguien que se estaba ahogando. Juan se levantó y miró hacia el río, pero no vio nada. El sonido cesó y Juan se sentó de nuevo. Pero entonces Juan escuchó el sonido de nuevo. Esta vez era más fuerte y más claro. Juan se levantó y miró hacia el río y esta vez vio algo que lo hizo gritar de terror. En el río, flotando en la superficie del agua, estaba el cuerpo de un hombre. Era un cuerpo pálido y demacrado, con los ojos abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Juan salió corriendo del río, sin mirar atrás. Nunca volvió a pescar en el Río Negro y nunca volvió a hablar de lo que había visto. Pero la leyenda dice que si te acercas al Río Negro en la noche, todavía puedes escuchar el sonido de alguien que se está ahogando. Y si miras hacia el río, puedes ver el cuerpo del hombre flotando en la superficie del agua, con los ojos abiertos y la boca abierta en un grito silencioso. Mi amigo Juan ya no quiere hablar sobre esto. Esta historia nos las contó mi abuelita y extrañamente el río no se ha secado. Cuando yo tenía 7 años, mi abuela me contó que había un teatro en el pueblo que era famoso por sus obras de teatro y sus actores talentosos. Pero lo que la gente no sabía era que el teatro tenía un secreto oscuro, y mi abuela fue una víctima del teatro. La historia comenzó muchos años atrás, cuando el teatro estaba siendo construido. El arquitecto que lo diseñó era un hombre obsesionado con la idea de crear un teatro que fuera una réplica exacta del infierno. Según la leyenda, el arquitecto hizo un pacto con un ser maligno para que el teatro fuera construido de manera que atrapara las almas de los que entraban en él, y así el teatro tuviera mucho éxito. El teatro se convirtió en un lugar donde las sombras y los espíritus malignos se reunían para disfrutar de las obras de teatro. La audiencia lograba ver aquellas sombras. La gente del pueblo comenzó a notar que algo extraño ocurría en el teatro. Los actores que actuaban en él comenzaron a cambiar, a volverse más oscuros y más malignos. Y la audiencia que asistía a las obras de teatro comenzó a desaparecer una a una. Mi abuela me contó que un día ella misma había ido al teatro para ver una obra, pero cuando llegó se dio cuenta
de que algo estaba mal. El teatro estaba vacío y la única luz que había era la de las velas que ardían en el escenario. De repente, la obra de teatro comenzó y mi abuela se dio cuenta de que los actores eran las sombras y los espíritus malignos que habitaban el teatro, y que la audiencia que asistía a la obra de teatro eran las almas de las personas que habían desaparecido, pues ahí llegó a ver a un familiar y a un amigo que habían desaparecido. Estaban sentados en las sillas, con rostro pálidos y sin inmutarse. Parecía que estaban hipnotizados, pero estos se veían más como fantasmas que como personas. Mi abuela me contó que cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó huir del teatro, pero las puertas estaban cerradas y las sombras y los espíritus malignos la rodearon, impidiéndole escapar. Mi abuela dice que desde ese día nunca más volvió al teatro y que cada vez que escuchaba hablar de él se sentía helada de miedo. No sé si me crean esta historia, pues me la contó mi abuela, pero ella siempre decía que cuando vieran un teatro vacío nunca entráramos ahí, porque no sabíamos qué tipo de sombras y espíritus malignos pueden estar esperándonos en la oscuridad. Espero hayan sido de tu agrado, regalándome un like y suscríbete. Y si tienes alguna historia real o escrita que gustes compartirnos, te invito a que la dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Isa Arwen y estuviste en Taberna Maldita.